Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo Facebook Live a través de la Caja de Pandora. Soy Pablo Lema, transmitiendo en vivo una vez más desde Argentina. Si estás ahí, pues bienvenido. Y mientras, como siempre realizo en todos los encuentros que hago a través de la Caja de Pandora, pues primeramente agradecer a todo el equipo de la Caja de Pandora, Luis, Yolanda, Tote e Iván, que tienen la amabilidad de estar junto a ustedes a través de este ciclo que es Universo Fi. Si estás ahí, tenés la posibilidad de acompañarme a través del chat, pues te invito a que lo hagas. Ya sabes que aproximadamente en media hora aperturo el espacio para que realices preguntas en caso de que lo desees, y siempre aclaro que sean preguntas que tengan que ver con la temática de hoy. Ahí estoy viendo en el chat a Carolina Capmani. ¿Cómo estás, mi amor? Buenas noches. Muchas gracias una vez más por estar acompañándome. Y ya que tenés la amabilidad de estar aquí en el chat, pregunto a quien guste si me brinda el feedback de que se escucha bien y que se ve bien, como para no suponer. Así ya puedo iniciar. Así que, Caro, si estás ahí, te invito a que confirmes que se escucha bien este video y también se ve bien la cámara. Al menos la cámara se ve, digamos, de lo que veo aquí. Ahora quiero corroborar que se escucha bien. Si es así, pues entonces sigo avanzando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Caro, ahí por el feedback. Ojalá que disfrutes de este Facebook Live y también que lo disfrute Rami en caso de que se haya despertado. Bien, súmate como Caro, ¿sí? Al chat. Ya sabes que siempre está bueno que interactuemos, siempre está bueno que compartas también tu experiencia, tus insights que te puedan llegar a venir a través de este Facebook Live, como siempre hacen, en donde a medida que voy desarrollando ciertos temas, pues comparten, ¿sí? Con qué conectaron, qué recordaron, quieren compartir algo que tenga que ver con su vida cotidiana, pues adelante. También te invito a que le des un like a este Facebook Live, varios likes como vos gustes, ya que nos suma a todos, no solamente a mí, sino a quienes también formamos parte de la Caja de Pandora, brindando contenido de calidad constantemente en una época en donde es más que importante brindar este material. No solamente brindarlo, sino que también que lo apliques. Esa es la invitación. Así que a quien guste sumarse al chat, pues bienvenido, ¿sí? Bienvenida en caso de que puedas. Por ahí estás ocupado, ocupada y no lo puedes hacer, pero en caso de que estés, pues adelante. Ya sabes que si tenés alguna pregunta de la temática de hoy, pues hacela. ¿Sí? No te quedes con las ganas, haz tu pregunta, haz tu consulta, y en caso de que no puedas participar en el vivo, ya sabes que eso no es una limitante. Después puedes escribirme a contacto@universofi y profundizar mucho más. Ahí se sumó Carlos de Hilara. Buenas noches, aquí son las 4:35 p.m. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu amabilidad de estar aquí y también de que estés despierto. Así que ojalá que también te sume y te aporte este programa, este nuevo programa. Ya sabes que también si querés ampliar mucho más, profundizar en muchos conceptos, ¿sí? Y también acceder a prácticas, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube, youtube.com/c de casa/Pablo Lema, el canal oficial de Universo Fi. También en la descripción de este mismo video tenés todos los datos en caso de que quieras contactarme, que quieras enviarme solicitud por Facebook, que quieras enviarme un WhatsApp, que quieras ingresar a la página web, lo podés hacer. Elena González desde Barcelona. Bueno, Elena, bienvenida también y muchísimas gracias por sumarte. Ahí también la veo a Adriana Beatriz desde... ahí no leo dónde. A ver, Adriana, ¿de dónde sos? Que dice AU, Australia quizás. A ver. Y muchas gracias por sumarse, por interactuar aquí en el chat. Les doy la bienvenida y ya saben, si tienen alguna pregunta para hacer, pues adelante. ¿Qué es lo que voy a estar compartiendo contigo en esta noche, en esta madrugada, dependiendo del momento en el que te encuentres
con este Facebook Live. Hoy vamos a estar recorriendo el poder de tus creencias, la influencia de tus creencias y la neuroplasticidad. Así que ojalá te interese el tema y si no, bueno, también está en mí hacértelo interesante. Todd Vega de Colombia. Bueno, Todd, muchísimas gracias también por estar acompañándonos y bueno, me encanta que estén ahí interactuando, así que bienvenidos. ¿Qué vamos a estar recorriendo hoy? Entonces, como les mencioné, el poder de tus creencias y la neuroplasticidad. Si te estás preguntando qué es la neuroplasticidad, quédate tranquilo o tranquila que ahora lo vamos a recorrer. ¿Sí? ¿De qué se trata la neuroplasticidad? Y para iniciar ya con el encuentro de hoy, ¿a qué me refiero con el poder de tus creencias y la neuroplasticidad? Partamos de lo siguiente. ¿Durante cuántos años nos han enseñado que el cerebro es lo que es? ¿Sí? Que no hay posibilidad de cambiarlo. Durante muchísimo tiempo, la ciencia tradicional nos ha dicho que con lo que nacemos es con lo que estaremos durante toda nuestra vida, que el cerebro no se puede modificar, que es absolutamente rígido como una máquina. Eso es lo que ha informado la ciencia tradicional durante mucho tiempo, incluso la medicina. ¿Sí? Y hoy vamos a ver que esto no es así, que ya desde hace mucho tiempo esto no es así, sino que hay un concepto que vamos a desarrollar y que una vez más tira por la borda lo que en su momento se creía, por ejemplo, respecto del cerebro. También voy a responder a la pregunta de cómo influyen tus creencias en tu cerebro. No solamente en tu cerebro, sino también en tu realidad. Con todo esto, ¿cómo entonces podés transformar y mejorar tu vida conociendo todo esto? Y esto tiene que ver con los tips, claves y pautas que te quiero compartir. ¿Sí? Voy a pasar a responder estas preguntas y juntos vamos a avanzar por el sendero de hoy, en donde nuevamente nos encontramos con las creencias y nuevamente nos acompaña la neuroplasticidad. Como te decía, hace muchos años, durante mucho tiempo, y te saludo Norma Sarabia desde Bolivia, muchísimas gracias también Norma por estar aquí. Durante mucho tiempo nos han hecho creer que a través de la ciencia tradicional nuestro cerebro es lo que es. O sea, si vos naciste con un cerebro, pues no había posibilidad de cambio. O sea, el contenido que tenía era el que era, las creencias, el funcionamiento, etc. No podía cambiar. Eso es lo que nos habían dicho. ¿Sí? Era como una máquina compuesta de ciertos elementos, ciertas piezas que eran inamovibles e inmutables. Sin embargo, desde hace aproximadamente más de 20 años, 30 años, se demuestra que nuestro cerebro, dependiendo, esto sí es muy importante porque por supuesto no es que es algo que está activado y ya está, sino que dependiendo de cada uno, vamos a poder acceder a esa neuroplasticidad. ¿Qué es la neuroplasticidad? La neuroplasticidad es un dinamismo, ¿sí? Una mutación, es algo mutable, es algo que puede cambiar, ¿sí? Y esto se refiere obviamente a nuestro cerebro, nuestra química, nuestras redes neuronales, nuestro cableado interno es susceptible de modificación, o sea, se puede cambiar. Hoy en día ya está demostrado y te lo voy a compartir con un caso, con algunos ejemplos, en donde si en algún momento te levantás a la mañana y por ahí, buenas noches María, una vez más desde Londres, muchísimas gracias por estar aquí. Si te levantás un día a la mañana y te preguntás por qué tu vida es como es, quisiera cambiar pero no sé cómo, quisiera que mi realidad sea de diferente manera, acordate de esto, que te es posible cambiar. Obviamente, si vos lo decidís, siempre partamos de ese punto, que es posible que cambies si vos lo decidís. Ahora, ¿cómo generarte neuroplasticidad y cuál es la clave para todo esto?
cómo generarte neuroplasticidad y cuál es la clave para todo esto. Ya sabemos que desde hace varios años nuestro cerebro puede cambiar, ¿sí? Es moldeable, nuestras redes neuronales no es que están estáticas, esto ya hay muchos investigadores que lo han mencionado con casos, con ejemplos, y uno lo puede comprobar. Y a veces que los ejemplos suman muchísimo, por eso a mí me encanta compartir historias, ejemplos. Además que a mí me encanta aprender de esas historias. También las historias tienen una función muy, muy importante en cada uno de nosotros, en nuestros cerebros, ya que estamos hablando de la neuroplasticidad. Hoy no voy a abordar específicamente el poder inconsciente que tienen las historias en nuestro cerebro, pero sí vamos a ver a través de una historia cómo el caso de una persona, que ahora voy a pasar a compartirte, descubrió esto, una de tantas, ¿sí? ¿Qué descubrió? Que había nacido de determinada manera y a través de su aprendizaje, ¿sí?, de seguir avanzando, pudo aprender algo diferente, pudo cambiar su cableado. O sea, el cable que utilizaba para encender el televisor, se preguntó si era posible cambiar ese cable, se preguntó si ese cable que la acompañaba desde sus primeros años de vida era posible cambiarlo, y descubrió que sí, por más que muchas veces le decían que no, por más que muchas veces le decían que en caso de que cambiara el cable iba a pasar X cuestión, sin embargo descubrió que no, y lo pudo cambiar. Obviamente esta analogía nos muestra que esta persona de la cual te estoy hablando es una de tantas en donde a través de su historia aprender y darnos cuenta y darnos motivos que tenemos una maquinaria que es bellísima en su funcionamiento, muchas veces funciona de manera programada y, vamos a decirlo así, no errónea, pero va hacia otras direcciones. Sin embargo, si aprendes cómo funciona, puedes usarlo a tu favor, ¿sí? Como siempre digo, aquí la invitación es a quien gusta decidir sobre su maquinaria. Recordemos que somos una máquina biológica hasta que decidamos que le queremos impregnar conciencia, como lo muestran también muchas historias de la antigüedad. Y el caso que quiero compartirte hoy es el caso de Barbara Young, ¿sí? Es una mujer que a través de su aprendizaje luego pudo diseñar una metodología cognitiva, ¿sí? Ella había nacido con problemas graves de aprendizaje, ¿sí? O sea, no podía leer correctamente. Cuando era niña leía y escribía todo al revés. Esto, imagínate todos los inconvenientes que le traía. Pero lo bueno, además de esto, es que ese desafío, en vez de frustrarse, en vez de tirarlo a un costado, lo utilizó a favor. Y como ella tenía buena memoria, o sea, no era todo negativo, y este es un buen punto. Si bien no podía leer como generalmente se enseña a leer, sino que escribía hacia atrás, leía hacia atrás, tenía ese problema, también tenía una buena memoria, y esa memoria le permitió estudiar, capacitarse y aprender cómo funciona el cerebro humano. ¿Qué es lo que hizo Bárbara con el correr del tiempo? Pues diseñó una metodología cognitiva. Y esta metodología cognitiva nos viene a confirmar una vez más esa capacidad que tenemos todos de neuroplasticidad. Una neuroplasticidad que no es posible si no hay un cambio antes de nuestras creencias. Y acá el tema queda completamente unido. Neuroplasticidad y las creencias. Y ahora lo seguimos profundizando. Si ella no hubiese interrogado sus creencias, si ella no hubiese intentado o puesto el foco en esas capacidades que tenía, aunque, por ejemplo, no podía escribir o no podía leer, pero sí podía recordar, quizás no hubiese aprendido lo que aprendió. ¿Y qué es lo que aprendió? Que nuestro cerebro es moldeable, que se puede cambiar, que nuestro cableado se puede cambiar, que si hoy nacés de determinada manera pensando lo que pensás, lo podés cambiar. Y ¿sabes qué? Te reconviene hacerlo a cada uno de nosotros, porque cuando descubrimos que de acuerdo a nuestro cableado cerebral, por añadidura,
la realidad nos reflejará eso, pues creo que la invitación está clarísima, donde si hay algo que no nos gusta en nuestra realidad, pues sabemos que lo podemos cambiar. ¿En dónde? En la realidad, no, dentro de cada uno. Como por ejemplo, está el caso de Bárbara. ¿Sí? A través de ejercicios, a través de interrogar sus creencias, a través de interrogar lo que en ese momento le decían, ¿sí? Ella pudo cambiar su cerebro. Y hizo un libro, ¿sí? Que en caso de que te interese leerlo, que se llama La mujer que transformó su cerebro, en donde ahí comparte mucho de su aprendizaje, que es muy, muy valioso, y muchos casos. ¿Sí? Muchos casos en donde, como te digo, siempre es importante que cuando, y acá ya comenzamos con los tips para generar esa neuroplasticidad, es muy importante que uno de los primeros pasos, además de reconocer nuestras creencias, es que cuando reconocemos esas creencias también nos demos motivos para encontrar creencias nuevas, encontrar situaciones nuevas que permitan que esa información nueva que queremos que ingrese en nosotros también es posible. También es posible. Y uno de esos casos que menciona Bárbara en uno de sus libros, menciona lo siguiente, que por ejemplo a través de experimentos científicos, que muchas veces yo me pregunté por qué, quizá vos también te lo preguntás, ¿por qué se hacen descubrimientos científicos muchas veces a través de los experimentos que se hacen en animales? Por ejemplo, en las ratas, ¿sí? Pues este caso tiene que ver con las ratas, donde al criarlas de una manera diferente, al estimularlas de una manera diferente, al hacerles un decorado en ese contexto en donde vivían esas ratas, descubrieron algo importantísimo, que es que las ratas empezaban a aprender diferente. Empezaban a aprender no solamente diferente, sino que empezaban a responder diferente. Incluso hasta su cerebro empezó a modificarse. Esos cambios variaban más allá de la edad, y esto es muy importante, esto muchas veces lo menciono en las sesiones online que brindo de coaching de creación consciente, coaching, alquimia transpersonal, por mencionarte algunas de las metodologías, en donde muchas veces la creencia de base es que a tal edad no podemos cambiar. O sea, ¿qué voy a hacer, Pablo, si ya tengo 50 años? ¿Qué voy a hacer, Pablo, si ya tengo 60 años? Y ahí en esos momentos yo simplemente sugiero que vean videos donde hay muchas personas de 60, 70, 80 años. De hecho, hay una persona de 80 años que es campeón de natación. Hoy hay una mujer de 80 años que también ha recibido varios premios por ser bailarina. O sea, lo que nos muestra es que la edad es también una creencia, es solamente un número. Sí hay funciones que van a variar dependiendo del tiempo, pero la clave de todo eso no es el número en sí, sino lo que acompaña a ese número. Y esto es muy importante que lo recuerdes. ¿Sí? La edad es un número. Lo que acompaña a ese número es la clave. Porque lo que acompaña a ese número es lo que acompaña, lo que permite o no permite que generemos neuroplasticidad. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que permite que generemos neuroplasticidad? Nuestros pensamientos inconscientes. Nuestros pensamientos inconscientes, esas líneas de código, esas leyes, esas teclas que ingresan información en nuestra PC, son los que permiten o no esa neuroplasticidad. Son los que generan ese estímulo constantemente. Y en base a eso, muchas veces, hola Lucía, hola Todd, Cristina, Alejandra, ¿cómo estás? Muchas veces lo que hace es que o nuestro cerebro se rigidiza o nuestro cerebro se hace flexible. Muchas veces, de acuerdo a las creencias que tenemos, a nuestros mapas mentales, es que vivimos una vida rígida o vivimos una vida flexible. De esto
Hay un montón de investigaciones a través de la programación neurolingüística, donde muchas veces nos recuerdan que tu mapa no es el territorio. O sea, que una cosa es lo que vos crees que es la realidad, a diferencia de lo que vos percibís de esa realidad. Y ese mapa está escrito por pensamientos inconscientes. No todos los pensamientos marcan o son iguales. ¿Sí? Los pensamientos que son constantes en cada uno de nosotros son los que hacen la diferencia. Y aquí con esto te pregunto, ¿cuáles son tus pensamientos constantes? Día a día. ¿Quién gusta compartir eso? ¿Cuáles son tus pensamientos constantes día a día? ¿Por qué te pregunto esto? Porque esos pensamientos constantes, día a día, diarios, habituales, lo que hacen es que se utilicen siempre los mismos caminos neuronales. Los mismos. Y eso genera un grave problema si uno no lo reconoce. ¿Cuál es ese grave problema? Que cuando muchas veces usamos los mismos circuitos neuronales, pensamos lo mismo, nos imaginamos lo mismo ante una situación, ya nos programamos de determinada manera y tenemos un montón de herramientas para hacerlo. Herramientas tan habituales, herramientas tan cotidianas, que lo que hacemos es usar siempre y simplemente, de una manera tan habitual, el mismo cableado. Te pregunté al inicio de este Facebook Live cómo generarte neuroplasticidad y cuál es la clave. Y la clave es la siguiente. Pero antes te menciono y recuerdo un experimento que han realizado en donde el 80% de los pensamientos que tenemos generalmente son negativos. Imagínate cómo eso puede impactar en tu cableado. Imagínate. Y una vez que te imagines eso, vas a comprender por qué es tan importante, por ejemplo, la autoobservación, que reconozcas cuáles son tus pensamientos cotidianos, cuáles son esas creencias. Porque si hago la siguiente pregunta de cómo generarte neuroplasticidad y cuál es la clave, pues la clave es el foco atencional que le pones a eso. Eso es lo que le brinda alimento a nuestra neuroplasticidad. Eso es lo que le brinda alimento a nuestra neuroplasticidad. Aquello en lo que nos enfocamos diariamente, religiosamente quizás, pero por sobre todo inconscientemente, eso es lo que genera neuroplasticidad. O sea que hoy sabes cuál es el elemento clave para empezar a usar ese mecanismo a favor, si es que lo querés usar. Donde sabes que tu foco atencional, tus pensamientos, tus caminos neuronales clásicos son importantes reconocerlos para luego llevarlos hacia donde vos querés. Sí, en caso de que no te estén llevando hoy en día hacia donde vos querés. Ahora, si te pregunto, ¿qué es lo que alimenta esa neuroplasticidad? Lo vimos, el foco atencional inconsciente. Y ese foco atencional inconsciente, a su vez, se alimenta de algo que utilizamos cotidianamente desde el mismo momento en que nos levantamos, incluso hasta en los sueños. Y te lo mencioné de otra manera. ¿Quién puede o quién gusta comentar cuál puede ser ese elemento que alimenta el foco atencional inconsciente? ¿Quién gusta compartirlo? A ver, mientras estoy aquí, lo primero con lo que conectes. A ver, ¿cuál podrá ser ese elemento que, valga la redundancia, alimenta tu foco atencional? ¿Quién gusta? ¿Quién gusta compartir su idea o con lo que conecte en este momento? A ver, unos segunditos, ¿eh? Si no, quizás por ahí digo, bueno, por ahí no quieren participar, pero por las dudas, la pregunta, a ver, ¿cuál te parece que será ese elemento? Ese elemento a través del cual tu foco atencional se alimenta.
¿No? Nadie gusta ahí escribirlo en el chat, hacer una mención. Ok. Ese elemento que alimenta tu foco atencional inconsciente es el lenguaje. El lenguaje cotidiano que utilizamos es lo que hace que o generemos neuroplasticidad o generemos rigidez. Y de ese lenguaje también dependen absolutamente todas nuestras creencias. Porque muchas veces creemos que, muchas gracias Norma ahí por lo que escribís, muchas veces creemos que los pensamientos son solamente ideas. Muchas veces creemos eso porque hasta incluso lo hemos aprendido así, muchas veces, ¿no? Cambia tus pensamientos y cambiarás tu realidad. Pero hay algo fundamental en todo esto, que los pensamientos son lenguaje. Los pensamientos son expresiones. Eso que cotidianamente comunicamos son palabras, son lenguaje. Y eso o hace neuroplástico nuestro cerebro, una neuroplasticidad genera, o todo lo contrario. Las creencias y los pensamientos habituales y nuestro lenguaje habitual tiene un punto importantísimo, además de otros puntos, y es que tenemos un mecanismo automático de generalizar. ¿Qué es generalizar? Es tener un pensamiento, sentirlo, vivir la experiencia, y en base a esa experiencia, cuando vamos a vivir una experiencia parecida, ya automáticamente buscamos información en situaciones anteriores. Y ahí es como comenzamos a generar una generalización. Las generalizaciones, hola Miriam, muchas gracias María, ahí por lo que mencionás. Las generalizaciones son lo que construyen y le indican, no solamente construyen, sino que le indican a nuestra realidad qué es lo que queremos como situación. Más allá de que nos demos cuenta, más allá de que no lo creemos muchas veces, más allá de que nos parezca raro, más allá de que incluso no nos guste. Ese lenguaje que cotidianamente utilizamos y expresamos a través de nuestros pensamientos genera generalizaciones. Generalizaciones donde, por ejemplo, te comparto aquí con ejemplos. Vos sabés que a mí me encantan los ejemplos para que esto no sea solamente teoría. Cuando uno, por ejemplo, cotidianamente dice el dinero es malo, o todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, siempre que hago tal cosa, me sucede tal cosa. ¿Quién se ha descubierto mencionando algo así? O que por ahí, digamos, lo vivencia ahora, por ahí se dé cuenta ahora de que, sí, mira, muchas veces me digo esto. Bien, esas son generalizaciones. Generalizaciones en donde uno dice, por ejemplo, el dinero es malo, todos los hombres tal cosa, todas las mujeres tal cosa. Y después por ahí uno se pregunta por qué en su realidad se encuentra con lo que se encuentra. Cuando nuestra realidad lo único que hace es devolvernos lo que le pedimos. Muchas veces. El 99,99. Nuestra realidad nos devuelve lo que constantemente le pedimos a nivel inconsciente. Y cuando uno por ahí utiliza esas generalizaciones de el dinero es malo, olvídate de que tengas dinero entonces. Y esto lo explico en uno de los videoprogramas, de los tantos videoprogramas que tengo en mi canal de Universo Fin, donde desde el momento en que codificas una experiencia dolorosa, tu cerebro enseguida se protege de ese elemento al cual vos le decís que es doloroso. Entonces, olvídate de tenerlo presente en tu vida.
Por eso aquello que muchas veces uno nombra como problemático o nombra como producto de todos sus conflictos, la mente tiene un mecanismo que, si uno lo usa a favor, es genial, es fantástico, pero como funciona tan rápido, por ahí pasa desapercibido, y es que si en un momento el elemento dinero, o el elemento hombre, o el elemento mujer, o el elemento auto, aparece en un contexto, en una situación traumática, la mente es como que tira una red y todo lo que estaba en esa situación queda con una señal de alarma. Entonces la persona, claro, cuando después pasa el tiempo y no sanó, no descodificó, no descubrió todo eso, se encuentra con lo mismo una y otra vez. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de generalización lo que hace es esto que te estoy mencionando. ¿Por qué? Porque la generalización es para indicarle a nuestro cerebro, además de otras tantas cosas, qué es lo importante para nosotros, a qué le prestamos atención. Por más que eso, a lo que le prestamos atención, nos enferma. Aquello que en tu vida, todo el tiempo, o la gran mayor parte del tiempo, le pones foco, lo consideras importante. Uy, qué deprimido que estoy, qué cansado que estoy, cómo me duele el cuerpo, no puedo más. Y todos los días así, tu cerebro eso lo codifica como importante. Entonces, arma todo un mecanismo neuronal en donde eso comienza a retroalimentarse. O sea, empieza a encontrar justificaciones para seguir sosteniendo ese mecanismo. Entonces vos en un momento querés hacer algo diferente y hay como un mecanismo en donde esto no es lo que constantemente nos estás informando. Entonces apretan un botón y de nuevo lo mismo. ¿Te suena? ¿A quién no le suena esto? Trasladado a cualquier situación, porque estos son ejemplos, digamos, generales. Lo importante es que esto lo podamos trasladar a nuestra vida y aprender de todo eso. Por eso muchas veces se cataloga que cambiar es difícil, es complicado. Lo que pasa es que nos han asociado erróneamente el cambio a algo peligroso, el cambio a que vamos a perder cosas. Y no necesariamente cambiar es doloroso. Dependerá de cada uno. ¿Se entiende este punto? ¿Sí? Ahí María comparte: yo siempre he sido una persona muy negativa, ignoro la razón y sigo siendo, por desgracia, no consigo cambiar. Ok. Ahí María, en lo que mencionas algo muy importante. Miren cómo quedó unido, cómo quedó asociado eso de que ignoro la razón y sigo siendo, por desgracia, no consigo cambiar. O sea que su cerebro a nivel inconsciente, aquí en 5 minutos, armó una asociación entre que si no consigo cambiar, significa que entonces soy desgraciada. Mirá, María, lo que has descubierto por haberte expresado. Hoy tenés la posibilidad de cambiar. Esas pequeñas frases de código, que son códigos, como siempre les menciono, porque nuestra mente es una computadora, es lo que codifica toda nuestra experiencia. Entonces, claro, si ahora María quiere cambiar y no puede, y se da cuenta de que mientras no consiga cambiar, entonces se sigue retroalimentando esa desgracia, como ella menciona, pues entonces me imagino que María en algún momento se va a levantar y va a decidir cambiar porque no quiere seguir siendo desgraciada. ¿No, María? Te lo pregunto, a ver si gustás ahí responder. ¿Se entiende? Y así es como funcionamos. Y muchas gracias, María, nuevamente por animarte a compartir eso. Así es como funcionamos. Con esas pequeñas frases minúsculas, pero que constantemente generan realidad. Constantemente. Ahora eso es posible cambiarlo. No es algo estático. Ahora depende siempre de la decisión de cada uno. Porque acordate, o la generalización de el todos te toma toda tu vida, o la generalización la usas para lo que más te convenga.
Acordate que aquello a lo que le prestás atención inconsciente es lo que constantemente uno repite. ¿Por qué? Porque se activan los mismos circuitos neuronales, los mismos caminos neuronales, y cuando uno descubre que eso mismo ya llegó a un límite, ahí es cuando realmente tiene ganas de cambiar. Cuando vos decís, listo, ya está. Quiero descubrir otra capa de mi realidad, pero que sea diferente. Sea completamente diferente. Ahora, ¿cómo creas una programación que te empodere con todo esto que estamos viendo? ¿Cómo crear esos caminos, esas redes neuronales que te empoderen y que además sean caminos neuronales creativos que te lleven a otras respuestas? Pues ya sabes que la clave está en tu foco atencional y además que la clave está en que el lenguaje modifica tu neuroplasticidad. A lo que le prestás atención inconsciente es lo que tu cerebro dice, eso es prioritario. Eso es prioritario y hacia ahí voy. Muchas gracias, María, por mencionarlo. Muchísimas gracias. ¿Se entiende? Entonces, la clave es que si vos te estás preguntando ahora cómo generar esa neuroplasticidad, ya sabes que es indispensable que interrogues tus creencias, que juegues al detective. ¿Cuáles son esas creencias y a dónde te llevaron hoy? ¿Cuáles son esas creencias y a dónde te llevaron hoy? Cambiando tus creencias, como ya hay un montón de experimentos, un montón de notas, un montón de descubrimientos, vas a cambiar tu realidad. Pero el primer paso es que las reconozcas. El primer paso es que las reconozcas, que las observes, que descubras qué hay en tu mente inconsciente. Recordá que tu mente inconsciente es el 95% de toda tu energía psíquica y solamente percibimos nuestra realidad con un 5%. Solamente. Entonces, ¿cómo hacemos para modificar nuestro mapa inconsciente? Pues yendo directamente al inconsciente. Yendo a la caverna de Platón y cambiando lo que hay que cambiar. Porque allí es donde está toda la información, todos los códigos numéricos del pasado, de nuestras creencias, de nuestra información. Y mientras más reconozcas y conozcas tu mapa inconsciente, vas a descubrir lo que hoy hemos visto. Esas uniones automáticas, como las que expresó María, que tuvo la amabilidad de compartir su sentir, esas uniones automáticas que están ahí y que generan la realidad que generan. Esas uniones automáticas se pueden transformar si vos decidís transformarlas. Esto lo veo cotidianamente a través de las sesiones que brindo de coaching, que claro, no es el coaching tradicional, sino que es un coaching que considera todo el funcionamiento de la mente inconsciente. Porque si la mente inconsciente maneja el 95% de toda la jugada, pues qué mejor que ingresar ahí, en vez de estar jugando con la mente consciente, que es simplemente la razón y algo totalmente limitado de nuestra realidad. Pero ¿cuál es la clave? Que primero reconozcas que esos caminos neuronales que utilizas constantemente, esos pensamientos, ese lenguaje, es lo que genera que te generes neuroplasticidad o te generes rigidez. ¿Cuál de las dos elegís? Mejor dicho, ¿cuál de las dos querés alimentar? ¿Cuál de las dos querés alimentar? Entonces, reconociendo tus creencias, interrogándolas, descubriendo tus generalizaciones, como en el ejemplo que he mencionado, esto de todos los hombres son iguales,
siempre que hago tal cosa, me pasa tal otra. Ahí te preguntaría, ¿siempre? ¿Siempre te pasa eso? Y ahí seguramente conectarás con información de, no, siempre no. ¿Ok? Y ese es un gran paso. Un gran paso para empezar a profundizar en el lugar desde el cual esas uniones mentales, esas asociaciones mentales se han generado. ¿Se entiende? Entonces, recordá, todos tenemos la capacidad, y acá sí, todos, en mayor o menor grado, y hay que ver qué es mayor y hay que ver qué es menor, pero todos estamos invitados a conectar con esa neuroplasticidad, que es la capacidad de pensar diferente, pensar de una forma no habitual, porque cuando uno piensa diferente por lógica, cuando uno piensa de una forma no habitual, pues nuestra realidad será diferente. Porque así como es afuera, es adentro, así como es arriba, es abajo. Axioma hermético por excelencia, en donde ahí están las pautas de todo esto que te estoy mencionando. Para que el afuera se modifique, es indispensable que modifiquemos nuestro adentro, como hemos visto hoy. O como por ahí María está mencionando. ¿Cuál es la razón por la cual solo busco lo negativo en todo? ¿Tú crees que sin saberlo disfruto del sufrimiento? Si lo haces en pregunta, habría que ver qué hay ahí. No te estoy diciendo que disfrutes del sufrimiento, pero sí hay una creencia de que buscando lo negativo, algo vas a lograr, María. Así es como se empieza. Recordá que nuestra mente inconsciente nos brinda lo que cree que a nosotros nos beneficia. Por eso hay que descubrir cuáles son esos beneficios que están a nivel inconsciente. Conscientemente uno jamás elegiría el sufrimiento. Jamás. Sin embargo, entonces, ¿por qué en situaciones cotidianas, a medida que pasa el tiempo, uno se encuentra siempre con lo mismo? O con situaciones parecidas. ¿Por qué? Alguien conoce a alguien que entre comillas es diferente en apariencia, porque después descubrirá que exactamente más de lo mismo, y se encuentra luego un tiempo con la misma situación. Y uno dice, ¿por qué? Yo no quería eso. Es verdad, yo te juro que te creo en eso. Pero aquí estamos hablando de tu mente inconsciente. La mente inconsciente tiene objetivos, tiene funciones, tiene prioridades que son completamente diferentes a las que nosotros creemos. Por eso aclaré que conociendo lo que habita en nuestro inconsciente, en nuestro mapa, ahí es donde se pueden hacer todos los cambios, no a nivel consciente. Por eso aclaré que parte de lo que brindo no tiene algo que ver con el coaching tradicional, sino que lo considera, lo integra y lo amplifica. ¿Qué significa que lo considera y lo amplifica? Que se comunica directamente con el jefe de la máquina, con quien proyecta la película en el cine. Y no va a la película, digamos, a cambiar. Es como si uno, por tirarle pochoclos a la pantalla del cine, cambiara la película. Uno puede comprobar que es imposible hacer eso. Pero sin embargo, si va a hablar con quien proyecta la película, ahí hay algunas cosas que pueden cambiar. Como por ejemplo la película, como por ejemplo la velocidad de la película, o como por ejemplo el final de la película. ¿Sí? Toda esta analogía es para explicar que en realidad la clave está en quien proyecta la película y no en la pantalla. Nunca los cambios se realizan sobre la pantalla, sino que se realizan sobre quién pone en juego la película. Entonces, recordad, ¿te es posible esa neuroplasticidad? Por supuesto que sí, porque quedó al margen
eso de que nuestro cerebro no puede cambiar. Nuestro cerebro tranquilamente puede cambiar, pero para eso tenés que alimentarlo con nuevos pensamientos, un lenguaje que sea ecológico, que no te sea dañino, que no te sea lastimoso, porque si no, eso lo que activa es siempre lo mismo. ¿Eso se puede cambiar? Sí, se puede cambiar. ¿Tener la capacidad de cambiarlo? Sí. Está en vos la decisión, como siempre. Acordate que nuestra maquinaria funciona perfectamente. Lo que pasa es que muchas veces fue programada para que vaya para otros lados que son completamente diferentes a donde queremos ir nosotros. Y ahí es cuando nos damos cuenta que algo pasa internamente. Quiero lograr algo, pero ¿qué sucede? Quiero aperturar un negocio, pero ¿qué sucede? Así es como funciona la realidad. Caminos neuronales que generan siempre lo mismo, o redes neuronales que generan siempre lo mismo. ¿Esto lo puedes cambiar? Sí. Reconociendo tus creencias. Descubriendo qué hay ahí. Descubriendo hoy, como por ejemplo María, que mencionó, cuáles son esas uniones automáticas. Esas generalizaciones que constantemente utilizamos y que son tan minúsculas, pasan así a la velocidad de la luz diariamente, y eso es lo que genera nuestra realidad. Así que hoy hemos visto, a través del ejemplo, ¿sí?, que te mencioné, que una persona que nació con ciertos problemas, cierta discapacidad, entre comillas, bárbara y aún, cambió completamente su cabeza por conocer cómo funciona su cabeza, su cerebro. Y eso le permitió desarrollar una metodología cognitiva de aprendizaje. ¿Por qué? Porque descubrió cuáles eran sus limitaciones y también sus capacidades. Unió los dos lados de la pila, polo disarmónico y el armónico. Y eso le permitió ir hacia otro nivel. Así que ojalá recuerdes y nos recordemos que en nosotros está esa capacidad de cambiar, porque a través de nuestras creencias podemos cambiar, creencias, pensamientos que nos empoderen, y que a través de hacer eso generamos y sostenemos constantemente nuestra neuroplasticidad. Recordemos que lo físico es el cerebro, pero lo sutil, que es lo que no vemos, es toda nuestra mente. Que nuestra mente no está en el cerebro, pero están unidos, pero no lo está en el cerebro. ¿Sí? Así que bueno, voy a aguardar unos momentitos a ver si hay alguien más que quiera realizar alguna pregunta respecto de lo que he mencionado hoy, esto de el poder de tus creencias y la neuroplasticidad. Y si no es así, en caso de que no tengas preguntas, pues entonces nos encontramos en un próximo Facebook Live. A ver, voy a guardar un momentito más, a ver si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, si fui claro también con lo que les mencioné, si todos lo entendieron, si hay alguna duda, ¿qué puede pasar? Tranquilamente, así que aprovechen ahora. Aprovechen ahora a realizar sus preguntas que tengan que ver con el tema, en caso de que quieran. Vamos a ver. Parece que no. A ver, voy a guardar unos segundos más. Ojalá haya sido claro, y como te digo, en caso de que no, me lo mencionás. Los ejemplos de palabras positivas son ejemplos en donde, por ejemplo, cuando vos te estás escuchando, que te estás limitando con tu lenguaje, pues el primer punto principal, en vez de pasar ya a las palabras positivas, es interrogar ese diálogo negativo. Porque hay algo en cada uno de nosotros que ya está instalado. Nosotros interpretamos nuestra realidad desde
consciente, pero nuestro diálogo negativo, quien constantemente tiene un diálogo negativo o se limita, tiene una función eso. Tiene una función. Por eso el punto principal es interrogar ese diálogo negativo. Como por ejemplo, el dinero es malo. ¿Todo el dinero es malo? No. ¿Qué personas has conocido que tienen dinero, por ejemplo, y que no necesariamente fueron al infierno o son pecadores? Y te uno este ejemplo porque muchas veces la escasez de dinero está asociado a lo que las religiones han transmitido. La religión oficial, que ha unido que solamente los pobres son los que accederán al reino de los cielos, cuando eso es algo totalmente tergiversado. Hoy no me voy a poner a hablar sobre esto, pero es algo totalmente tergiversado. En la India, por ejemplo, mencionan que incluso en la materia está Dios. Por ende, cuanto más brillante la materia, más experiencia de Dios. ¿Qué significa esto? Que el lujo, muchas veces, o lo bonito, o lo que vos considerás valioso, es una muestra de que ahí también reside Dios. Si nosotros somos expresión y somos dioses creadores, más lo hemos olvidado, pues es tiempo de recordarlo, pues ¿a quién se le podría ocurrir que en la pobreza puede haber belleza? La pobreza es un signo total de limitación, no necesariamente de la persona, pero sí de lo que le han enseñado a esa persona. ¿Se entiende? Entonces, las palabras positivas, María, comienzan cuando vos descubrís qué es lo que constantemente te estás diciendo y te permitís interrogarlo. Y ahí pasás a los famosos contraejemplos, como he mencionado hoy. ¿Qué experiencias nuevas querés alimentar? ¿Qué experiencias nuevas te querés encontrar? Y por ende alimentarte de eso. Porque recordemos que lo que nosotros muchas veces creemos como algo inamovible es simplemente inamovible porque lo sostenemos constantemente. Una vez que dejamos de sostenerlo, ahí se cae. Ahí se cae. ¿Se entiende? Fue claro, María, con esto que te he mencionado a ti y a quienes también están en el chat. No sé si hay alguien más que quiera mencionar algo. Recordá, María, por ejemplo, las veces en donde viviste o creaste experiencias que te fueron positivas. Cómo te expresabas, cuál era tu lenguaje. Ahí tenés la información. Si yo te doy la frase armada, no te va a servir porque no hubo un camino neuronal que llegó a esa frase. Por eso es tan importante que generemos por descubrimiento nuestras frases. Muchas veces las afirmaciones funcionan hasta cierto punto. Esto ya es otro tema. Pero las afirmaciones funcionan hasta cierto punto porque son construcciones que muchas veces nos brinda otro. Es como si yo me compro un libro y me pongo a leer un libro de afirmaciones y las repito. Y hay que ver eso qué relación tiene con mi vida. Si no están relacionadas a mi vida, después uno pregunta por qué no funciona. Por eso mismo que te estoy mencionando. Por eso es tan importante el autodescubrimiento, el viaje interior. Si hoy descubrís que todo lo de afuera es una muestra de algo interno, pues yo ya voy adentro. Ya, digamos, ni lo dudo. Porque ahí es donde está la clave. ¿Sí? Ahí es donde está la clave. Bueno, a ver, llegando al cierre de este Facebook Live, aguardo un momentito más, no sé si María quiere mencionar algo más, o en caso de que me quieras compartir algo más específico y en detalle, María, ya sabes que lo puedes hacer a contacto@universofit.com, vos y a quien guste. No sé si hay alguien que quiera mencionar algo a nivel de la temática de hoy. Muchísimas gracias, María, a vos. Si hay alguien más, si está todo claro, si hay alguna duda, si no, concluyo con este Facebook Live de hoy. ¿Sí? Nos encontramos próximamente.